Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy es 13 de octubre, 13 de agosto, día de las PASO. Eh, Como les había puesto en Twitter hace unos días, hace unos días no, en realidad, de hecho, ayer mismo, vamos a estar mostrando un poquito cómo es el uso de la planilla que subimos. Para ponerlos un poco al tanto, la idea, o al menos la herramienta que vamos a mostrar, es una herramienta la cual yo uso todos los días en la mesa, es una herramienta de uso profesional, está desarrollada 100% por nosotros, usando ideas de otras planillas que, bueno, se vieron hace años. Esta planilla la arranqué a desarrollar de cero en 2019, cuando en su momento me tocó armar una mesa de trading propietario de derivados. Lo que me ocurrió fue que como no entendía las planillas que estaban de los hermanos Cutera, que son muy buenas, pero bueno, yo no las lograba entender. Dije, bueno, tengo que armar mis propias herramientas, ¿no? Entonces, en 2019, mediados de 2019, fue para junio, julio, empecé a armar esto y bueno, después de algunos años de experiencia y de ajustes, estamos con esta versión. Hace 3 años exactamente subíamos, bueno, en realidad hace menos de 3 años, en noviembre de 2020, subí una versión que era bastante similar que es bastante similar a esta, pero fuimos agregando algunos features y la idea es mostrar un poco cómo funciona, cómo hay que moverse, cómo hay que utilizarla. Sin más demoras, vamos a mostrar un poco cómo funciona. La planilla, como les mostraba a ustedes en Twitter, es bastante sencilla en el sentido que intenta replicar o mostrar cómo es una posición de opciones de cualquier índole, donde uno puede jugar con diferentes variables y tratar de entender cómo está parado hoy y cómo puede estar parado a finish, ¿no? Atendiendo a que hay algunas cuestiones teóricas y hay otras que son un poquito más técnicas, pero la idea es tener un entendimiento y que la pueda usar tanto el trader del día a día como el profesional que a lo mejor tiene que entender cuál es su posición de riesgo. Entonces, para arrancar la planilla, como les comentaba de nuevo en Twitter, hay que hacer una copia para usarla, para modificarla, para hacer lo que a uno le parezca necesario. La idea es jugar, romperla, actualizarla, o hacer lo que sea. Tiene una regla, o bueno, una serie de reglas que son muy sencillas. La primera es que todos los campos que están en un color claro, puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser azul, son campos editables. Y todos los campos que están con el fondo en blanco tienen por lo general fórmula. De hecho, si ustedes se paran en los números que tienen el fondo en blanco, por lo general tiene una fórmula. Si ustedes se paran en los números que tienen el fondo de color, ya sea amarillo, naranja, rojo, lo que sea, por lo general no tienen fórmula porque es para hacer input de datos. Eso es lo más importante y lo primero. Entonces, con eso ustedes ya se van a ir dando cuenta qué es lo que pueden modificar y qué no a lo largo de las diferentes pestañas. Arranquemos por la primera, que está titulada como blank, pero la idea es ponerle el nombre que ustedes quieran. Puede ser, no sé, overview, trade, pónganle el nombre que quieran. Es genérico, los nombres son genéricos y se actualizan solo. La idea es tener un indicativo. Vamos con la primer pestaña, donde yo básicamente tengo un resumen de mi posición, ¿no? Acá lo que nosotros vemos en esta hilera, bueno, en esta sección, es básicamente vemos dónde está puesto el subyacente, es decir, el subyacente lo podemos poner nosotros acá o a través de Google Finance, podemos elegir el precio del subyacente, básicamente, y en base a eso vemos en diferentes saltos que nosotros después podemos configurar los diferentes precios en donde se encuentra el subyacente y el resultado que me da a mí a finish la posición, es decir, supongamos que nosotros tenemos una posición y la mantenemos estática, no la modificamos, qué pasa si va a finish y qué pasa si la posición
se desarma o se arma hoy día, ¿no? Atendiendo que no hay cambios en el mercado. Es decir, nosotros tenemos una posición a finish y tenemos una posición actual, ¿no? Donde nosotros vemos qué pasa si armamos la posición o desarmamos la posición hoy, cuánto debería dejar de ganancia o pérdida. Esto lo voy a explicar un poquito más en detalle cuando veamos el resto de las pestañas. Para ver cómo se configura esto y cómo se entiende. Lo mismo el gráfico nos indica con la línea azul en sólido, nos indica cómo será la posición a finish, y la línea punteada nos indica cómo es la posición actual, ¿no? Denme un segundo. Bueno. Por el otro lado, si nosotros nos corremos y nos desplazamos hacia la derecha, hacia acá, nosotros vamos a ver cuál es nuestra posición tanto en opciones de compra como opciones de venta y los diferentes strikes que son editables. Vemos la posición neta de cada uno de las opciones, tanto de call como de puts, posición de futuros, posición de subyacente, atendiendo a cuál es mi posición neta comprada, vendida y el precio promedio, la cantidad de calls que están in the money, puts in the money. Esto es importante para entender cuáles son los calls o puts que me van a poder ejercer la cantidad, y después esto tengo un cálculo de cuántos nominales del subyacente me van a quedar comprado o vendido a finish si se ejerce la estrategia, ¿no? Después tengo una parte abajo que es un poco más técnica, pero la vamos a ir explicando después de que pasemos por el resto de las tabs, que me permiten entender mi posición financiera y hacer la evaluación de la posición teórica y de la posición a finish, ¿no? Acá la idea es entender de cuánto me afecta el costo financiero de cerrar las posiciones, que a veces es difícil de calcular. Bueno, acá básicamente tenemos una manera de entenderlo con datos sencillos que ustedes pueden extraer de su comitente, atendiendo a cuánto pagan de comisiones en opciones, cuánto pagan de comisión subyacente, etc. Y con algunos otros datos, pero esto va a ser más a futuro. Entonces, paso siguiente a entender es mi pestaña de trade. En mi pestaña de trade yo voy a cargar básicamente los datos de las operaciones que yo estoy haciendo, ¿verdad? En primer lugar, como me preguntaban en Twitter, las bases son editables y tienen que estar completas de la 2 a la 45. Esto es muy importante para que los modelos funcionen. No importa si cargan bases inexistentes. Por ejemplo, yo acá estaba usando el caso de YPF al vencimiento de octubre. Simplemente como estaba probando la matemática y algunos detalles de la planilla, usé esa opción que se había negociado, la base 8500. La idea es que acá pongan todas las bases del subyacente que van a operar, ya sea de Galicia, YPF, Pampa. Pueden hacer opciones de afuera, pueden hacer lo que quieran, pero lo importante es que toda esta tira esté completa. No importa si ponen números al azar, lo importante es que la tira esté completa y que sean números reales. Cuando ustedes rellenan las bases, se les va a llenar naturalmente tanto de calls como los puts. En los mercados, cuando se da de alta una base, supongamos una base Galicia, una base Pampa, se dan de alta tanto puts como calls, y ambas deberían ser operables, aunque a veces no aparezcan en las plataformas. La planilla acá lo que hace es un cálculo de cuáles son las que están compradas, cuáles son las que están vendidas, y para hacer el input de lo que yo voy comprando, tengo que venirme a la fila 112, donde yo voy a cargar qué voy comprando y qué voy vendiendo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero tengo que describir qué es, si es subyacente, si es un call, si es un put o si es un futuro. Entonces, la S para subyacente, la C para un call, la P para un put y la F para un futuro. Es muy importante que ustedes carguen con precisión qué es cada cosa, porque la planilla automáticamente les va a tomar esa información, la va a filtrar y va a cargar cada una de las posiciones. Consecuentemente, ustedes tienen que poner cuál es la cantidad de cada cosa que compran, el strike en el caso de que sea una opción y el precio que ustedes están pagando
o al que están vendiendo. Entonces, por ejemplo, el caso de ejemplo, yo digo, che, compré subyacente 10.000 acciones de YPF a 8.671 y vendí 100 calls de la base 8.500 en 1.692. La planilla está armada para que ustedes puedan calcular también y cargar cuál es el tamaño de los contratos, es decir, de cuántos nominales son las opciones, como por ejemplo en futuros las opciones son de un nominal, en CDRs son de 10 nominales y en las opciones de equity normales son de 100. Lo mismo con los futuros, puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces acá uno modificando la planilla automáticamente hace el cálculo sobre todo del dinero que tienen que recibir o que tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, una vez que uno carga acá, qué fue haciendo, si fue comprando, si fue vendiendo, etc., 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 la planilla automáticamente va a ir calculando qué fue lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, yo vendí 100 calls de la base 8.500 a 16.92. Esto carga con derechos de mercado y las comisiones que nosotros tengamos para calcular los montos. Y después tenemos unas pestañas que van haciendo algunos cálculos teóricos. Por ejemplo, esta pestaña que dice Black-Scholes, lo que hace es calcular con la información que va tomando del trade, de los trades que nosotros hicimos, va calculando cuál es mi posición en las griegas, va calculando mi delta, mi gamma, mi vega, mi theta, mi rho, que son las 5 griegas más populares de operaciones, y que esta planilla, esta posición se va actualizando sola. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita para funcionar bien esto? Más allá de que dentro de la pestaña Black-Scholes no hay que tocar absolutamente nada, necesita tener los datos de la fila 48 bien cargados. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos ponerle una tasa de interés que nosotros creamos y una tasa de volatilidad que nosotros creamos pertinente, por eso le puse acá agregado el teórico, para hacer la evaluación de mi posición de griegas de manera correcta. Algunos pueden usar la información de mercado, otros pueden tener algún modelo que sea un poquito más adaptativo, como es el caso mío. Acá tienen que poner la información que ustedes crean pertinente porque cambios de información va a generar un cambio en las griegas, como ustedes bien saben. Entonces, depende de su modelo, de su volatilidad, van a tener que ir agregando o sacando cosas. Depende de cada uno si lo van a usar. Yo, por ejemplo, como hago market making de opciones, necesito usar algo de esta información. Consecuentemente, es bastante útil en mi caso en particular. Después tenemos la pestaña de Actual, que es similar en el sentido de la de Black-Scholes es similar porque solamente acá se hacen cálculos y no hay que hacer ningún tipo de input. Les recomendaría a ustedes que la oculten si no quieren saber cuál es la matemática detrás y no hay nada que quieran toquetear. Les recomendaría que la oculten para no meter un dedazo y modificar algo. Esta pestaña lo que hace es calcular cuál es mi posición de actual o mi posición actual de opciones, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, empiezo una posición de opciones de 0, supongamos que yo acabo de comprar el activo y no hay diferencia entre la compra y la venta, mi posición no gana ni pierde dinero. Es decir, supongamos que yo compro una opción a 100, en ese momento, si esa opción está bien valuada y yo tomo los datos de mercado como reales, como los que yo estoy observando, mi posición debería ser 0, básicamente. Entonces, lo que hace esta pestaña es básicamente evaluar mi posición con las condiciones observadas de mercado para entender dónde estoy parado yo. Entonces, si yo armara esta posición en este mismo momento, asumiendo que el mercado, yo puedo comprar y vender la opción en ese mismo lugar, es bastante teórico, porque claramente que nosotros es imposible hacer, pero bueno, teóricamente yo debería estar parado de esta forma. ¿Qué pasa? Si el activo, por ejemplo, se cae un poquito y yo estoy comprado subyacente, lanzado la opción con esta información que yo tomé de mercado, me van a pasar cosas. Lo mismo que comentaba recién con Black-Scholes, si yo modifico estos parámetros, a mí me va a generar modificación en mi
resultado, ¿verdad? Entonces es muy importante entender de que esto tiene que ser realmente, tiene que ser lo bastante observado de mercado. Yo uso mucho IAMC para entender dónde estoy parado. Me sirve para más o menos tener una idea de qué está pasando con mi posición hoy día. Hay posiciones que son muy ganadoras a finish, pero son perdedoras a principio, y hay posiciones que es al revés. Sobre todo las posiciones vendidas de opciones van a tener la tendencia de ser ganadoras a finish y en actual pueden ser perdedoras, y las posiciones compradas en opciones tienden a ser a la inversa justamente por el efecto del Z. ¿Qué significa Z? Que es la guita que vos vas ganando por el paso, ganando, perdiendo por el paso del tiempo. Para que tengan un ejemplo, supongamos que yo no compro el subyacente y simplemente compro la opción. Van a ver que se me fueron mis posiciones subyacentes y se me fue y me aparece la compra de la opción. Yo, si básicamente digo, che, que he comprado la opción, ¿verdad? Y necesito entender cuánto dinero se me fue al día de hoy y entender cómo está parada mi posición. A ver, vamos a hacer los ajustes necesarios. Ya les voy a comentar de qué se trata esto. En el momento inicial yo debería estar muy cercano a cero, ¿verdad? Estoy perdiendo muy poca guita porque en el momento que yo arranco el trade, como estoy pagando, recibiendo comisiones también, como estoy siempre pagando o debitándome comisiones, debería estar muy cercano a cero. Ahora, si el activo, yo pago ese precio por esa opción y no se mueve nada, bueno, yo prácticamente voy a perder a finish toda la posición. Se dan cuenta, es distinto. En el caso como mostramos recién, como estamos vendido opción, a finish me da muy bien, actual me da feo, y ahora como estoy comprado una opción, a finish me da feo y al principio me da muy bien, justamente porque la opción está recién comprada. Volviendo a este mismo caso que estamos viendo en pantalla, dentro de la primera pestaña yo puedo darle o sacarle zoom a mi posición. Entonces, si yo, por ejemplo, acá en rango pongo 2%, los saltos que voy a ver del subyacente van a ser de 2 en 2%. Si lo pongo del 3, va a ser del 3. Si lo pongo del, vamos a llevar del 6.66, veo, por ejemplo, qué pasa con mi posición hasta saltos del 100%. Si me quiero ir más chico y entender qué pasa al 0.5 o al 0.2, puedo ver exactamente qué está pasando en esta posición. Lo mismo, la tasa de caución me sirve a mí para entender cuál es mi costo financiero y ahí voy a pasar a explicar un poquito esto. Pero antes de explicar la parte netamente financiera, algo que les quiero mostrar, y la última pestaña, es la de Flow. La pestaña de Flow lo que hace es calcular cómo sería mi flujo a los determinados precios, cuánto debería generarme de ingresos la compra o la venta de las diferentes opciones, conjunto subyacente y conjunto a mis futuros. Esto básicamente me permite a mí entender cómo estoy, cómo se genera esta posición que ustedes ven acá. La de actual lo que hace es agregarle esa posición, agregarle justamente cómo debería yo quedar si desarmo o armo hoy día, ¿verdad? Como hablamos recién de mi call. Y ahora pasemos un poco a la parte más o menos relacionada a opciones y más relacionada a la parte financiera o la parte de tasa. En esta sección que va entre la fila 40 a la fila 65, acá yo lo que hago es hacer un cálculo de cómo sería mi posición neteado los costos financieros. Entonces, vamos a tomar el caso que estamos viendo en pantalla, donde yo hice una compra. Yo vengo acá a mi pestaña de trade, yo hice una compra de 100 lotes de YPF de la base 8.500 a 1.692 pesos. Como compré estos 100 lotes, se me fueron 16 millones de pesos, ¿verdad? Compré 100 lotes, multiplicado por 100, son 16 millones de pesos. Ahora, al momento que yo hago esta compra, a mí de mi cuenta se me van a ir 16 millones de pesos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para yo entender qué pasa a finish. Yo pongo 16 millones de pesos hoy, es decir, hoy día, pero el vencimiento de este ejercicio es dentro de 68 días. Consecuentemente, estos 16 millones de pesos
lo que va a pasar es que yo tengo que pagar una tasa por esos 16 millones de pesos que, en este caso, asumiendo que la caución está al 83%, roleada de manera diaria, es decir, si yo tomase todos los días caución para cubrir estas opciones, a mí me va a generar un costo adicional de 2.831.000 pesos. Es decir, acarrear esta posición de 16.9 millones de pesos durante 68 días al 83%, tomándolo de manera diaria, me va a generar un costo adicional de 2.831.652 pesos. ¿Ok? Ahora, este dato que yo les estoy dando, ¿cómo se calcula? Supongamos que la planilla per se me trae el cash teórico que yo debería tomar, ¿verdad? Es decir, bueno, mira, estimado trader, estimado broker o quien sea, vos por esta posición te debería haber insumido 16.9 millones de pesos. ¿Cuánto dinero tenés vos en la cuenta? Te pregunta la planilla. Si vos le decís, che, mira, justo tengo la cantidad que me debería haber insumido, vos no tenés diferencia. Ahora, podría haber ocurrido que, como pagaste un poquito más de comisiones, resulta que tenés una diferencia negativa. La misma planilla te lo calcula. Ahora, ¿cuál es la guita que vos hoy ves abajo en tu cuenta? Bueno, al día de hoy, 13 de agosto, ves que estás abajo 16.980.000 que los vas a acarrear, si no pasa nada, durante los próximos 68 días. Y esto lo que hace es calcularte cuál es el costo adicional que vos estás corriendo, asumiendo el ajuste que vos tenés inicial. Entonces, vos tenés un ajuste que era previo a tu posición y un ajuste que, sumado a lo que vos ya tenías, que habías pagado neto de tus comisiones, resulta que el ajuste total que vos tenés que cargar son de 2.862.181. Entonces, una vez que tenemos este número acá, el post adjustment que se llama, este es el más importante, que lo voy a poner en, lo vamos a resaltar un poquito, después tenemos que poner en P&L add-on, tenemos que poner exactamente el mismo número. Y este ajuste nos va a permitir entender realmente cómo estamos a finish. ¿Por qué? Porque si yo tuviese, supongamos, una diferencia positiva, vamos a asumir por un momento que en vez de estar 16.9 palos abajo, estoy menos 10 palos abajo, porque no sé, porque soy un hábil watchy trader, la guita que yo tengo al principio, estoy 10 palos abajo. Entonces, el ajuste que yo voy a hacer, en realidad, es de 5 palos. ¿Por qué? Por algún lado gané 5 palos, 283.27. Si a eso lo agrego a mi análisis, vamos a ver que el costo en realidad es bastante inferior. El cash teórico es de 16.9 palos en contra, pero yo en mi cuenta en realidad tengo 10 palos en contra, entonces de algún lado tengo una diferencia positiva de casi 7 palos. Ahora, como tengo que acarrear 10 palos durante 68 días al 83% diario, eso me va a generar un costo adicional de un palo 670, que neto, este palo 670 de 6 palos 953 me va a dar 5.283627, que es lo que yo voy a cargar acá y que me va a afectar a mi planilla de finish. Ahora, esto que estamos viendo acá, el account cash, es el account neto, es decir, es el cash neto que yo veo de todas mis posiciones, de todas las cauciones tomadas y colocadas. Entonces, yo acá no voy a poner exactamente el mismo número, es decir, mi account cash no debería ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un libro donde estoy tomando y colocando constantemente caución, puede ocurrir que el account cash esté en negativo, pero al día de hoy yo esté en cero. Y a lo mejor es una caución que a mí me cae dentro de, no sé, supongamos 12 días, ¿no? Entonces, la misma planilla lo que hace es calcularte desde donde te cae la caución, que este dato va a estar en su cuenta comitente, va a permitir que vos veas desde que te cae la caución hasta que vence, cuánto te va a generar el impacto negativo. Y es muy importante llenar las fechas en donde a vos se te generan flujos a favor o en contra durante el ejercicio, es decir, esta es la fecha de hoy, la fecha de vencimiento de ejercicio es del 20 de octubre de 2023. Cualquier cambio
que haya en el flujo, es decir, que sea una posición de contado, una posición de T más 1, de T más 2, de T más N, si yo la cargo acá, la planilla me va a dar una posición exacta de cuánto vale mi posición a finish, entendiendo si es un dinero que yo recibo, generándome un saldo a favor, y si es un dinero que a mí se me debita, generando un saldo en contra. Entonces, ustedes pueden optar por usar esta parte con la total profundidad que lo requiere, o pueden también no usarlo y directamente usar la planilla como si nada hubiese pasado. O sea, el problema es que si ustedes no cargan todos los datos como corresponde, la parte de actual les va a generar algunas confusiones porque necesita los ajustes pertinentes. Vamos a ver el caso de qué pasa si yo no lo cargo. Si yo no cargo absolutamente nada en Cash Account y directamente miro cómo está mi posición, yo voy a ver que mi actual siempre me da en ganancia. Ahora, supongamos que yo arranco la planilla de cero. Vamos a hacer el análisis como si yo arrancara de cero y no tengo nada en la cuenta. ¿Ven? La cuenta está absolutamente en cero. Arranqué en cero. Supongamos que yo digo, bueno, voy a comprar las opciones que yo dije. Voy a comprar 100 calls de la base 8500 a 1692 cada uno. Son calls. De la cuenta se me deberían ir los 16.920.000 más los derechos de mercado, por lo tanto, teóricamente se me deberían haber ido 16 palos 953.840. Ahora, supongamos que yo entro a mi comitente y veo eso en el resultado general, es decir, de la guita que se me fue, en T más N, ¿no? Yo pongo acá 16.953.840. Ahora, la plata que se me fue hoy, las opciones operan T más 1, pero esto es un ejemplo, fue justamente ese mismo dinero, que es lo que yo veo que estoy abajo en la cuenta. Cuando yo cargo el monto acá, lo que me va a ocurrir es que me va a dar un post-adjustment. Y este post-adjustment es lo que voy a cargar yo en P&L add-on, que es justamente este efecto, que me netea y me calcula las diferencias que yo voy a tener realmente a finish si mi posición se mantiene hasta acá. Voy a tener el actual que va a estar bastante cercano a cero, neto de comisiones, va a estar muy cercano a cero, porque si yo desarmo la posición voy a pagar comisiones. Si yo mantengo la posición y no pasa, supongamos que el precio se mueve 4%, automáticamente mi posición debería valer 2.6 palos. Ahora, si yo me voy a finish, asumiendo que corro con los costos que estoy mostrando acá, voy a tener cada vez más pérdida porque tengo el efecto financiero de nuevo de acarrear esto. Entonces, es muy importante de llenar estos datos que te sirven para tener mucha más precisión respecto a cómo están, a cómo estamos parados. ¿Y qué es lo que ocurre? Como uno va comprando y vendiendo opciones a lo largo de la vida del libro, lo que ocurre es que a veces va a tener saldo a favor, a veces va a tener saldo en contra. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esto se les va a ir llenando, lo tienen que ir actualizando día a día con su posición monetaria para entender cuál es el costo de acarreo y cómo se le van a ir neteando las diferentes tasas. A priori no es mucho más complicado que otras planillas, sí agrega la complejidad de primero ver las griegas y después de entender y analizar cuál es la posición monetaria, porque muchas veces uno cuando usa una planilla simple donde no se le agrega la posición monetaria, lo que ocurre es que tiene información bastante poco real de cómo va a terminar. A veces la posición le da ganadora y tiene resultado positivo, pero resulta que acarrear esa posición me termina llevando a un lugar negativo. Bueno, la idea de esta planilla es un poquito agregar esa información. Espero que les haya sido útil el uso y la forma de mostrarlo. Cualquier duda está abierto a Twitter para ir respondiendo. La planilla es libre, siéntanse libres, valga la redundancia, de modificarla, de usarla, de toquetearla. Es una forma de utilizarla. Hay planillas que son más sencillas, hay planillas que son más complejas. De nuevo, esto es una planilla de uso profesional que está
pensada y se usa a diario para hacer market making de opciones y llevar libros de opciones dentro del mercado local, donde las tasas de intereses son significativas. Así que bueno, cualquier duda o sugerencia, está abierto Twitter. Muchísimas gracias por su atención.